y ahora les aclararé un poco cómo se distribuyen los temas. Quiero decir, en la clase de hoy, en la conferencia de hoy, donde vamos a hablar de estas dos cosas por separado, pero también juntas, hay un sector importante que no voy a tratar aquí, sino en la clase, en la próxima conferencia, de la de efecto Mozart, que es la audición in utero. El oído humano es funcional, es decir, está acabado y funciona ya como el adulto en el 7º mes de gestación. Es decir, en los 2 últimos meses de gestación, el feto, el oído, oye. Otra cosa es qué cosas oiga o no. Eso lo trataremos en la conferencia del efecto Mozart, que de eso va el asunto. Hay también algunos temas, cuando veamos el desarrollo lingüístico, referidos al desarrollo de la inteligencia, porque esto es lo que dicen algunos, que el efecto Mozart y cierta música mejora la inteligencia. De modo que cosas como Piaget o teorías de la inteligencia, la teoría de las inteligencias múltiples y los enredos, también los trataremos en esa y en este no. En esta nos limitaremos a ver una secuencia evolutiva de las habilidades musicales y también del lenguaje hasta los 5 años. Decir evolutiva es lo mismo que decir del desarrollo. Es decir, lo que van a ver hoy es una serie de puntos comunes por los que todos pasamos, todos los humanos. En el caso de la música y en el caso del lenguaje. Esto se llama psicología evolutiva del desarrollo por eso mismo. Es decir, se llaman hitos del desarrollo porque forman parte del programa genético. Es decir, si todos empezamos a hablar a una cierta edad o todos producimos ciertos intervalos a una cierta otra, es porque viene con la especie, y de esto va el tema. Hoy solo veremos en esta conferencia hasta los 5 años, pero en población no musical. Es decir, los datos que van a ver... bueno, perdón, se me olvidaba. Esta charla estará volcada en YouTube, y cuando las volcamos en YouTube añadimos leyendas, subtítulos, referencias a pie de página y todo lo necesario. Es decir, que se podrá consultar lo mismo, sobre todo por los alumnos que puede que les encarguen trabajos. Ya me ha advertido el jefe de estudios. Este fin de semana no, pero el siguiente, esta misma conferencia, lo que van a ver aquí, estará en la red, en YouTube, ya les diré cómo, y estará con leyendas, bibliografía y todo. Es decir, yo evidentemente no voy por ahí ni desenterrando huesos de Neandertal para saber si hacía música, ni observando a bebés para ver lo que hacen, sí, sino que me dedico a revisar lo que otros hacen. Este es mi trabajo. Es decir, lo que vamos a ver hoy son datos estadísticos, claro. Yo voy a empezar a decirles a qué edad producimos ciertos intervalos y ciertos otros, pero en población no musical. Es decir, a los que nos enseñan música, todo lo que van a ver hoy ocurre antes. Lo que vamos a ver son datos referidos a la población, digamos, no sé, normal. Los músicos, no sé si somos normales o no, mucho, pero gente que no ha aprendido música. Se entiende lo que digo, ¿no? Es decir, vamos a ver en cada uno de estos dos campos los principales hitos del desarrollo, es decir, puntos comunes por los cuales todos pasamos. Insisto, si yo digo, como verán ahora, a los 18 meses producimos segundas mayores y terceras menores. Eso no significa que todo el mundo las produce a los 18 meses. Habrá gente que a los 19, otros a los 21, otros a los 14, etc. Pero cuando se considera una población muy amplia, y cuanto más amplia más, esto es una estadística, ¿entienden? Me explico, ¿entienden lo que estoy diciendo? Que son mojones o puntos por los cuales invariablemente todo humano pasa en las edades tempranas. Esto también se llaman universales cognitivos. Hay universales musicales y hay universales lingüísticos, cosas que todos hacemos en un cierto momento, aunque no es un momento absoluto o estricto. Pero si observamos a muchas personas, a muchos bebés, cuantos más observamos, más se refina la medida, y esto es lo que quiero decir. Bien, no puedo dedicar más de 2-3 minutos a cada tema, si quiero que todo se complete, de modo que será una exposición, espero no demasiado rápida. Como esto va a estar en YouTube y yo estoy en el centro 4 días a la semana y muchos tienen mi correo y saben quién soy, a través de YouTube también, pues en fin, lo que necesiten me lo dicen para los trabajos, y yo, en la medida de mis posibilidades, lo atenderé con gusto. Hago esto porque me gusta, no es por dinero hago otras cosas. Bien, pues lo primero, agradecer al centro, ya lo he dicho, a los presentes también, y luego a los protagonistas de esta conferencia, que son pues todos los humanos cuando hemos sido pequeñitos. Verán algunas cosas que recordarán de su propia infancia. Esta es la página del centro, supongo que lo saben. Esta es nuestra propia página web.
en donde pueden ver los pocos vídeos que verán aquí y muchísimos más, si curiosean un poco. Y empezaremos por el desarrollo musical. Este es un artículo nuestro en Noventage donde pueden encontrar un resumen de esta primera parte. Si quieren consultarlo, está en castellano. De la mayoría de cosas que van a ver aquí hay poco en castellano. Y en sucesivas charlas ya lo iré diciendo también. Pero aquí hay un artículo en la revista Quodlibet, también estará en la red. Está en la página. Si entran en la página y bajan abajo, allí hay publicaciones y se lo pueden descargar. Yo creo que es evidente, no hace falta que haga ningún comentario sobre el estado de la criatura. Evidentemente no tiene un control motor suficiente, imposible, no puede percutir a tiempo. Ahora veremos algunas más cosas más sorprendentes. Pero de su estado anímico, de su actitud, huelga que yo diga nada. Está a gusto, está disfrutando. Bien, esto es un sonido musical. Para los músicos ya lo sabemos, ya deberíamos, cuando hagan acústica, si no eso lo acabarán de explicar. Es decir, nosotros oímos un solo sonido que tiene altura, pero realmente el aire es un pastel de armónicos. Yo oigo un la, pero en el aire, y mi cóclea lo percibe. Mi cóclea, si no, no distinguiríamos los timbres de las personas, ni tampoco de los instrumentos. Es decir, en este caso un do, yo oigo un do, pero ese do es el resultado de que todas estas notas, estas vibraciones se están produciendo en el aire. Es decir, los humanos oímos así. Esto, por ejemplo, es un bebé. Es un cuadro de Klimt, el pintor oficial de Viena en tiempos de Mahler, bueno, pintor famosísimo, buenísimo. El bebé está ahí. Aunque al principio no parece un bebé. ¿Dónde está el bebé? ¿Cómo puede ser? Es un bebé extraterrestre. No, no. El bebé está ahí y todo esto pues son los ropajes y los criamos bien, los educamos, los cuidamos. Es una analogía para que entiendan el asunto. Oímos un solo sonido, o vemos un solo bebé, pero el bebé evidentemente no es una cosa simple tampoco. Esos tres personajes, vamos a ver en un momento. Este es Leonard Bernstein, cuyo tema de tesis doctoral tiene que ver con una de las cosas que veremos en un momento, ahora les aclararé. Esta es una psicóloga famosa, se llama Sandra Treu, lleva décadas dedicada a observar estas cosas en bebés. Estamos hablando de población de 1 mes de vida, 2, 3, 8 meses, no lo irán bien. Y este, que se parece a Eugenio, es clavado. Eugenio, el humorista, que ya murió, bueno, digo, a ver si no, digo, ese es Eugenio, no, no es Eugenio, pero es clavado. Es un antropólogo musical de origen soviético, ahora está en Oxford y en Cambridge, se llama Taruskin. Se hizo famoso, entre otras cosas, porque en los años 80 se interpretó por primera vez 2 piezas mesopotámicas de hace 4000 años, 2 trocillos que tenemos. Bueno, ahora hay alguna cosa más, pero en aquel tiempo solo había 2, y uno de ellos era una nana, un trocito de una nana. Y entonces se presentó, allí hubo mucha gente importante, estuvo con Karajan, estuvo Beste, muchísima gente. Claro, los más importantes. Todo el que yo también, como hubieran dicho, me hubieran invitado, pues hubiera ido. El caso es que la gente salió de allí sorprendida porque escucharon una nana en una escala diatónica, como las nuestras, tonos, semitonos, ya saben de qué va. Entonces Taruskin, después de salir, hizo un comentario a la prensa y después lo escribió y lo publicó, y la frase pues, es memorable y ha quedado ahí. Dijo Taruskin, hace 3500 años, son un poco más, dice, la escala diatónica estaba en la mente de los hombres. Se paró un momento y dijo, y como todos sabemos por experiencia, sigue ahí. Ahora les veremos con más detalle. Este es Telemann, es un grabado de época, tocando en el desván de su casa por la noche. La familia se va, pues, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? El niño está a las 3 de la mañana practicando el clave. La existencia de personas como este personaje, o como Mozart o Bach, o la existencia de personas que también veremos en un momento, autistas, con retraso mental, incapaces para aprender muchas cosas, pero con unas habilidades musicales extraordinarias, solo hay unos 10 en todo el mundo, pues prestan soporte a pensar que la música, igual que el lenguaje, también es un dominio cognitivo que tiene sus propias leyes, su propio curso de evolución, aunque en muchas ocasiones está mezclado o trabado con el lenguaje, y de eso va esta charla. El caso de Mozart, supongo que todos tienen información sobre él, a los 7 ya está componiendo. El de Bach, ¿qué voy a decir? Nada que yo diga hará justicia a lo que hizo Bach. Su familia es enorme, sus padres, sus tíos. La familia Bach es un caso
un poco especial, pero es una época en la que hay muchos músicos. Lo que quiero decir es que hay muchos músicos ilustres y muy buenos, pues tienen hijos que no son músicos, y viceversa. Y otros muchos buenos músicos no son hijos de músicos famosos. Es decir, aparecen las dos cosas. Es casi seguro que en efecto hay una base genética para ciertas conductas musicales, puesto que hacemos música, cantamos, golpeamos los tambores y esas cosas mucho antes de hablar de forma articulada. El lenguaje, las lenguas articuladas tienen una edad aproximada de 400.000 años, más o menos, pero es evidente que desde antes ya veníamos gruñendo, chillando y, en fin, haciendo cosas así. Eso se puede ver en otras clases de YouTube que están en la red, si tienen curiosidad lo pueden ver. Luego hay algunos pueblos, yo aquí he traído solo dos. Los Anán y los Venda son dos etnias en África, bastante extendidas, sobre todo los Venda, son muchísima población enorme, en grandes territorios. Entre los Venda, por ejemplo, jamás se ha encontrado a un individuo no musical. No musical significa en su cultura, claro. Todos tocan varias decenas de instrumentos, se saben los cientos de canciones de su cultura y saben centenares de pasos de baile, y se lo ha buscado, es decir, insistentemente la neurociencia occidental lleva décadas a ver si encuentra un Venda que no... Ellos, cuando tú les preguntas a los Venda, allí el investigador, ¿no?, con sus aparatos y todo, y aquí no hay ninguno, aquí decimos dur de orella, ¿no?, ninguno que sea más, que no sea músico, que no se le dé bien, ¿no? Por aquí, entonces los Venda te miran y dicen, esta es su respuesta, dicen, no tenemos 2 manos, no tenemos 5 dedos, no hablamos, y se quedan ahí. Falta decir, tú eres tonto. Es decir, es una cosa de cajón, ¿cómo no vamos a cantar? ¿Cómo no vamos a ser músicos si es parte de...? En estos pueblos no se han encontrado estos individuos. Es más, los Venda, a sus niños de bebés, que los tienen, participan en las actividades musicales de sus pueblos, etcétera, les incitan a no cantar, solo a responder de forma motora, y después ya se les deja cantar. Sobre los Venda sí que hay un librito pequeñito en castellano, lo pondré a pie de página, How Musical is Men, de Blacking, que es el que los ha estudiado. Bien, la cuestión es esa, innatismo, ambientalismo. Evidentemente el programa genético juega mucho, pero si no hay después yo puedo sembrar, pero si no riego, pues tampoco. El programa genético es una parte importante, pero después la práctica, el aprendizaje y la ocasión de tocar también. Aquí tengo una ilustración, esas son las 2 bandas de mi pueblo, en 1900. Aquí están, no se verá muy bien, este es mi abuelo, este es mi padre, este es mi tío, él era fagotista, sus 2 hijos no son músicos. Este es mi padre, sus 2 hijos sí, mi hermana pues, es una gran violista, toca la Reina Sofía. Él hizo bien su trabajo, nos dio una educación musical y aquí estamos. Estos de abajo, esta es la otra banda, aquí en círculos azules no se ve bien, no se ven por la definición, está Rafael Talens, un buen amigo que murió, famoso compositor, también fue mi profesor, y su padre. Y este señor de aquí es Eduardo Cifre, mi padrino de cuna y de todo. Es por lo que comentábamos antes. En el caso de Bach, de Mozart o de otros muchos barrocos, sí. Y evidentemente un humano, si tú le enseñas música, pues aprende música. En Alemania, por ejemplo, este dato ya es antiguo, el 47% de la población, es decir, 1 de cada 2, sabe, aunque no se dediquen a la música, como han sido educados, saben leer música y tocar en grupo con otros. Todos no lo harán como ustedes, es de cajón, ¿no? Que la mitad de los alemanes no va a estar viviendo de la música, pero 1 de cada 2 sabe leer música y sabe interpretar en grupo, aunque no lo haga de modo profesional. Vamos a empezar a ver ya cosas concretamente sobre los bebés. Por ejemplo, la percepción melódica. Este tipo de estudios, ¿cómo se hacen? Pues se hacen del siglo, todos se hacen igual, aunque no hablen. Cuando ustedes lean un dato sobre bebés, pues los bebés, ¿cómo van a contestar? Se hacen todos igual, sean visuales, sean auditivos, sean del tipo que sea. Van a las maternidades, donde están los recién nacidos, cuando hay 50 o 100 se pide permiso, claro, para hacer estos experimentos, y mientras los bebés están en las cunas se hacen oír estímulos musicales del tipo que les voy a mostrar ahora. Esto es un fenómeno que se llama habituación,
y es común a todos. Esto es que es nuevo. Ahí. La habituación consiste en lo siguiente: cualquier criatura que tenga sistema nervioso, al menos de las que conocemos en este planeta, reacciona a la novedad. Es decir, no sé si han visto Matrix. ¿Sí? Al final de la película, todo en blanco y negro, aparece una mujer de rojo, que es otro virus. ¿Sí? Imaginen que yo vivo en un planeta donde todas las mujeres son rubias. No es que no les preste atención, pero digamos que son rubias. Lo que pasa es que si de repente encontrara una morena, claro, es la novedad. La detección de la novedad es común a todo el reino animal. Entonces estos experimentos se diseñan siempre igual. Yo hago escuchar a los bebés ciertas melodías. Por ejemplo, do, si, la, mi, re, do, si, la, mi, re, do, si. Lo ven ahí, ¿no? Hasta que, claro, los bebés prestan atención, se ve que se mueven, prestan atención, hasta que al cabo de un cierto tiempo, más bien corto, se habitúan, y ustedes harían lo mismo. Y cuando se comprueba que ya se han habituado, se introduce un pequeño cambio y en vez de hacer, aquí se verá mejor quizá, este es el estímulo que no cambia, do, si, la, mi, re, do, si, la, mi, re, do, si, la, mi, re, do. Este es un ejemplo, hay muchos. Cuando se comprueba que están habituados, se introduce un pequeño cambio, como ven aquí arriba. Do, si, la, mi, re, do, si, la, mi, re, do, la, sol, fa, mi, do. Y entonces inmediatamente todos los bebés giran la cabeza. Es decir, lo que eso demuestra es que lo han detectado. No es que con el lenguaje pasan cosas iguales, no es que entiendan o sepan música, sino que detectan una cosa cuando es igual y un pequeño cambio también. Es decir, con un mes de vida ya detectamos cambios en los contornos melódicos, melodías lo llamamos nosotros. No sé si me estoy explicando con claridad o no lo sé, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, por una parte, la percepción melódica a edades muy tempranas. Lo que yo vengo a exponer aquí es eso, que ya hoy oímos desde que nacemos, y también en el caso del lenguaje muchas cosas, aunque hasta los 2 o 3 años no empecemos a producirlas. Otros cuentan otras cosas diferentes, voy a saber. ¿Entienden de qué va el asunto? Todos se hacen igual. Se somete a los bebés a un estímulo visual, auditivo, el tipo que sea, y al cabo de unos segundos o medio minuto, cuando se ve que ya ninguno reacciona, porque como es lo mismo, pues ya está. Entonces introducen un pequeño cambio y entonces se ve que en efecto todos vuelven a reaccionar. Lo mismo pasa con las octavas, esta Sandra Trieu, con las octavas quintas y cuartas. Lo veremos aquí que se ve mejor. Es otro tipo de diseño. Es decir, los bebés humanos detectamos antes cambios de los que estoy citando. Si ocurren en diseños de octava, quinta y cuarta, es decir, los 3 intervalos universales, que en cualquier otro intervalo. Es decir, esto no es aleatorio. Me explicaré. Este es un diseño similar. Me he comprado este nuevo. Por ejemplo, re, 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 mi, fa, mi, fa. Esto ya no es una octava. ¿Entienden lo que está pasando? Yo, por ejemplo, re, 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 hago un ascendente, mi, fa, 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 fa. Bien. Cuando ya están habituados, hago el mismo diseño, pero el último acorde, en vez de que sea una octava, hago una séptima. Y automáticamente lo detecta. Si los cambios que yo introduzco se producen en diseños melódicos, experimentales, que abarcan octavas, quintas o cuartas, los bebés lo detectan sin ningún problema. Mientras que si son otros intervalos, pues ya es aleatorio. Si vienen a la siguiente conferencia, la ven por YouTube, les explicamos cómo funciona el oído ya in utero y justo después, pues acabarán de completar el cuadro. ¿Sigo? Bien, Sandra Trieu es la que habló de estas cosas. Aquí tiene un resumen de lo que acabo de decir. En realidad es así como nacemos con una sensibilidad auditiva extraordinaria, increíble. Detectamos todo y en función de lo que oímos vamos perdiendo la sensibilidad a algunas cosas. Luego mostraré algunas en el lenguaje, pero por darles algo ya por saborear. Los chinos adultos no es que no sepan pronunciar la R, es que no la oyen. De pequeñitos la oían mientras eran bebés, pero como en sus lenguas, y esto nos pasa a todos, como en sus lenguas ese fonema no existe, a partir de un cierto momento, que ahora les mostraré, de bebés, la sensibilidad a eso se pierde. Es como si mi ojo no reaccionase a ciertos colores porque cuando era el momento no los he visto. Así es como escuchamos. Bueno, este no tiene mucho enredo, ya lo volveremos a ver en la clase del efecto Mozart. Hay otro fenómeno que se llama evolución musical. Ella es Lorna Heige. Uy, se me está acabando es la editora de Early Childhood Connection, una revista americana. Estuvo en Cullera, este es el castillo de mi pueblo.
estoy comiendo en casa. El balbuceo musical es algo parecido al balbuceo lingüístico, y así después no me paro cuando lo veamos. En torno al mes 6, entre el mes 6 de vida y 10-12, hay un fenómeno que se llama balbuceo lingüístico, conocido hace 50 años. El balbuceo lingüístico consiste en que producimos todo tipo de distinciones consonánticas, aunque no estén en nuestras lenguas, y a partir del mes 10-12 ese fenómeno desaparece. Lo pueden observar en cualquier criatura. Pasamos medio año ahí haciendo toda clase de cosas. Y Moog, ahora después veremos el lingüístico con un poco de detalle, Moog propuso que también existía un balbuceo musical que era diferente del balbuceo lingüístico y que ocurría un poco antes. Esto que hay aquí, todos estos estudios ahora después les mostraré de dónde salen. Es un proyecto de investigación que duró 20 años en Estados Unidos. Funciona así. Aquí vemos uno. Son balbuceos, registraron de todo, tienen miles y miles de horas de grabación, grabaron a muchos niños durante 4 años de vida, día y noche, registraron sus producciones lingüísticas y después también hicieron estudios, se llaman estudios longitudinales. Si yo observo algo durante mucho tiempo seguido, es un estudio longitudinal, mientras que si cojo a 2000 personas y les pregunto lo mismo, es transversal. Así es como trabajan los psicólogos. Si yo les cojo a 5 y les someto a una observación exhaustiva, eso es longitudinal, durante 4 años. Pero si voy un rato y paso un test a 10.000 personas sobre ciertas preguntas, eso es transversal. El Harvard Project Zero, que ahora lo veremos, funcionó con todo, hizo todo tipo de estudios. Esto que vemos aquí es un balbuceo de un bebé de 8 años, de 8 meses, aquí lo vemos un poco mejor. Les puedo cantar uno si quieren, el número 2, por ejemplo. Esto no quiere decir que los bebés siempre se atienen a tonos discretos, notas y tonos y semitonos como estamos viendo aquí, sino que este se ha elegido precisamente por eso. Lo que canta el bebé aquí más o menos es algo así. Bueno, más o menos. Yo no me acuerdo cómo cantaba cuando era bebé. En este caso se atiene a sonidos diatónicos, en otros no. Tú dirás, el bebé puede hacer lo que le plazca, chillar, berrear, etc. Hay muchos de estos documentados y ahí está el tema ahora. Si existe en efecto también un balbuceo musical diferente del lingüístico, ahora verán cosas curiosas del lingüístico. Los sordos también lo hacen. La gente que nace sorda también pasa por esos 6 meses y después desaparece. Lo que nos indican todas estas cosas que ocurren muy temprano en el desarrollo, prácticamente después de nacer pocos meses, es que son genéticas, si no, no las haríamos todos ni tan temprano. Este es el asunto. Bueno, eso sí, el balbuceo musical, claro, ya les digo, no consiste en que se generan notas siempre así, sino que son más bien entonaciones, mucho glissando, eso son cuestiones aparte. Esto es lo que les decía antes referido a la música, no importa, ahora no me voy a parar, este es otro balbuceo. Y después viene la cuestión de los primeros intervalos, que es muy curiosa. Este es el guardo con el coro, no me queda pila, con el coro cuando era joven. Aquí tenemos este cuadro, este es el Harvard Project Zero, fue un proyecto de investigación en todo Estados Unidos, duró 20 años, sí que hay algo publicado en castellano, ya lo indicaré en el vídeo. Parece ser que hasta 1 año y medio de vida no comenzamos a emitir tonos discretos, aunque en el balbuceo había sonidos de una altura discretos, entienden lo que digo, ¿no? Se mantiene en la afinación, no es un glissando. Pero hay una cosa muy curiosa aquí, parece ser, bueno, no funciona la lengua. Parece ser que producimos, en torno al año y medio de vida, producimos segundas mayores y terceras menores, pero no sus correspondientes inversos, que no aparecen hasta los 30 meses. En realidad, excepciones a todo van a encontrar, pero cuantos más humanos observemos, veremos que todos van a parar a los mismos puntos. Por ejemplo, en torno a los 2 años de vida, la organización rítmica perceptiva, ahora veremos algo más del ritmo, está completa. Esto no significa que en estas edades se pueden hacer esas cosas así, pero ahora les mostraré a gente tocando la percusión a los 4 años o el piano a los 4 años y ya me dirán. ¿Qué más les quería comentar de aquí? Ah, bueno, sí, hay otra cosa importante aquí, que es esto. La pulsación basada en las palabras, porque así es como aprendemos el habla. Ya desde los primeros meses de vida, lo que más fácil es de detectar para el oído
es el ritmo del habla. Mi habla tiene un ritmo. Yo ya sé que no es un ritmo como el que utilizamos en música, y cada idioma tiene, pero hay un ritmo. Ahora verán un vídeo y verán a dos hermanos hablando, no sé cómo decir, es decir, la cualidad más prominente de los bebés cuando empezamos a oír hablar a los adultos es fijarnos en esa estructura rítmica. Los ritmos de mi habla no son isométricos, no son compases que se pueden subdividir, pero evidentemente hay un ritmo. Cuando los vean hablar, es una forma de decirlo, lo entenderán un poco mejor. Y todo esto estará en la red, lo podrán parar cuando quieran, cuantas veces quieran, y lo podrán. Esto es un resumen, simplemente, es decir, a partir de un año de vida comenzamos a hacer glissandos y cosas parecidas. Después Moog ha propuesto el balbuceo musical. En el mes 18 producimos ciertos intervalos, pero otros no aparecen hasta más tarde. Y después hay una cosa muy curiosa, que es el tema de Bernstein, que es este. Bernstein en los años 80 se doctoró, hizo su tesis doctoral, que consiste en lo que les voy a comentar. Él y la gente con la que trabajaba observaron que los niños a los 3 años más o menos, cuando hacen sus cosas, estamos hablando siempre de población no músico, gente que no estudia música, pues cuando empiezan a jugar utilizan una cancioncilla que ustedes seguro que también han usado, que es esa que ven ahí. Na, 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 na. Es decir, yo juego, pongo el texto que quiero, pero utilizo ese patrón melódico. Imaginen, yo tengo memoria también, imaginen que le han quitado algo a su hermano o a su que están jugando ahí, ya me lo he comido, ya te lo he quitado, cualquier cosa, y ustedes también lo han hecho. Se preguntaron si esto era el resultado de vivir en Occidente, donde nuestra música es diatónica y tonal, ¿no? Es decir, como está la radio, está la tele, la madre canta y todo es tonal, y si eso ocurriría solo en Occidente o también en otras culturas como la hindú, por ejemplo, que usa srutis, casi cuartos de tono, cosas así. Y este fue el trabajo de tesis. Lo comprobaron en diferentes partes del mundo, en diferentes culturas que usaban música que no es tonal, y en efecto comprobaron que pasaba lo mismo. En torno a los 3 años, cuando los niños están jugando unos a otros, utilizan la misma secuencia. ¿Me siguen? Seguro. Ustedes lo han hecho también porque es un universal. Lo comprobaron y en efecto vieron que en todas partes los niños cuando juegan a estas edades hacen eso. Yo pongo el texto que sea, pero meto esas 3 notitas. Algo así como, ¿qué os voy a decir? Como un bocadillo al que yo le meto cualquier cosa, ¿no? Entonces lo que propuso Bernstein, y desde entonces se llama así, es que esto era una especie de canto universal, o la canción original, así se la llama. Tiene que ver también con lo que decía Taruskin y con las cosas que yo estoy mostrando aquí. Es un universal, ¿por qué? Porque todos los humanos lo hacen. Es genético porque ocurre muy temprano en el desarrollo. Bien, este fue el tema de tesis de Leonard Bernstein. Aquí lo tienen descrito. La secuencia consiste en una tercera menor descendiente y una cuarta ascendente. El de mayores también lo hacemos. No sé si han fijado, cuando hay grandes masas en los estadios, etcétera, y cantan cosas, no siempre se atinan al sol milá, pero es que no quiero utilizar el, como ayer hubo partido también, yo no sé aquí, pero ¿qué cantan en los estadios? No cantan cosas así, la masa. ¿Quién se inventa? Es nada, es una especie de producción musical espontánea que según algunos está por ahí o ya lo vemos. En cuanto a la percepción de la altura, o sea, de lo que llamamos altura, pues también hay algunos datos. Estamos hablando ahora de población a la que no se enseña música. A los que nos enseñan música, a mí por ejemplo me enseñaron a los 4 años, no sé si estoy así por eso o no, a mí no me ha pasado nada. Y a leer a los 3, bueno, nada, que no lo sabemos, y es que Manuel, pues a lo mejor es por eso. Población que no aprende música, a los 7 años es capaz de distinguir una diferencia de un cuarto de tono. Es decir, yo presento 2 notas ligeramente desafinadas, y aunque no se haya estudiado música, eso se detecta. Mientras que a los 12 se detecta sin problemas un octavo de tono. Si las personas en cuestión han aprendido música, todos estos datos retroceden 2 o 3 años. Ahora lo verán en el caso de algún parámetro más que vamos a mostrar. Bueno, el oído humano es terriblemente fino, es un sensor
de lo más fino que hay en la naturaleza. En el registro central del piano, aproximadamente, entre el La4 y el La5, más o menos algo así, un humano detecta una diferencia, como ven ahí, de 3 hercios. 1000 hercios es La5, La4 son 440, 880 el siguiente, pues por ahí. Es decir, yo les presento dos sonidos desafinados, solo 3 hercios, y un oído educado, como el de ustedes, entrenado, puede decir, este es más alto que este. Esto es lo que se está diciendo. Aquí no sé si puedo... Aquí creo que no hay nada más. Tengo un guión y me estoy siguiendo, pero no voy mal, voy bien, sí. Vamos a... bueno, hay una cosa que les quería comentar que no la tengo en pantalla, y la voy a volver atrás. Si me deja. Que es en relación con estos experimentos de Treu. ¿No me dejas? Es decir, lo que viene a mostrar este asunto de las octavas y las cuartas, y esto se sabe, es decir, nacemos con oído absoluto. Igual que oímos cualquier contraste en cualquier idioma cuando somos bebés, pues muchos animales también lo tienen, muchas aves tienen oído absoluto. ¿Eso qué significa? Que reproducen las frecuencias exactamente en la frecuencia que la oyen. Estos experimentos y otros, del hecho de que detectemos los cambios siempre que se producen en estos entornos, y otros, no los voy a detallar aquí, digan que nacemos con oído absoluto. Es decir, el oído absoluto es innato, esto se sabe, y si se recibe instrucción musical antes de la adolescencia, más o menos, se conserva. La mayoría de músicos no tienen oído absoluto y no pasa nada. Pero el oído absoluto, yo puedo producir una nota voluntaria. No tenemos problemas ni en dictado ni en primera vista, eso es verdad, los que tenemos oído absoluto. Pero que no es una condición necesaria para ser un buen músico ni nada. La mayoría no lo poseen. Pianistas, oboístas, gente que toca en do, cuyos instrumentos están afinados en do, lo suelen conservar, pero otros no. Esto no quiere decir nada. Ahora bien, se sabe, eso sí se sabe, que el oído absoluto es un predictor del éxito. Cualquiera que vea a un niño, como en los programas esos que hacía Bertín, de 4 o 5 años cantando sin afinar ni nada, este tío tiene condiciones. Pues claro, es evidente. Es decir, el oído absoluto no es una condición necesaria para la excelencia en música ni nada, pero se sabe que es un predictor muy fiable. Bueno, estoy diciendo casi cosas obvias. Tú ves a un niño que canta, que afina correctamente a los 4 años, que canta lo que quiere, pues claro, es porque conserva el oído absoluto. Es decir, el oído absoluto, ténganlo en cuenta, no se aprende, sino que se conserva. Hay un periodo crítico para el oído absoluto como lo hay para el lenguaje y coincide. Si un humano no oye hablar antes de los 15 años, jamás hablará. Después les pondré un vídeo del caso de Geni, una de estas niñas que encontraron, ahora verán de qué hablo, y con el oído absoluto pasa igual. Si yo aprendo música, me enseñan música antes de los 15, 16, depende de cada cual, yo lo conservaré, y si no, no. Bien, es decir, después hay los savants, que ahora verán algunos cuantos. Los savants músicos son autistas severos, es decir, son gente que no puede funcionar, no aprende, no se viste, sin embargo, ahora les contaré algunas cosas. El oído absoluto tiene un periodo crítico. Periodo crítico significa, muchos animales lo tienen, que si algo no ocurre en su momento, después ya no ocurre, así se llama. Después con el lenguaje lo entenderán un poco mejor. Entre los savants y los Williams, la frecuencia del oído absoluto es 10 veces superior a la población normal. Y entre los hablantes de lenguas tonales también. Las lenguas tonales, algunos ya saben lo que son, porque siguen mis clases de estética, no sé si aquí o en la red o cómo. La mitad de las lenguas actuales, que son unas 6000, son tonales. La mayoría son solo de 2 tonos. Las nuestras no. Una lengua tonal es un idioma como el cantonés, de la península de Cantón, que tiene 9 rangos de altura relativa en el habla. Es decir, cuando un hablante está hablando, lo mismo, dicho a diferentes alturas, o con ascensos o descensos, con entonación diferente, significa cosas diferentes. Ya sé que les choca, pero así es. El griego clásico era una lengua tonal, el cantonés es el más complejo de todos, que tiene 9, y después hay un montón de lenguas de 2 tonos. La mayoría de lenguas africanas, bantú y otras, son lenguas de 2 tonos. Eso quiere decir que las mismas palabras, las mismas cosas, frases dichas a diferentes alturas, tienen significados diferentes. También los hay de 4, de 3.
Entre los hablantes de lenguas tonales, como el cantonés, el thai, en el sudeste asiático hay bastantes, también la frecuencia del oído absoluto es de 10 veces superior. En cuanto al desarrollo rítmico, solo les voy a mostrar 2 o 3 cosillas. Hay algún dato más. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Está la criatura. Y es que a los 6 meses de vida, la música, que tiene un componente rítmico, claro, si le pones ahí otra cosa, ¿no?, produce movimientos corporales de forma consistente. ¿Eso qué significa consistente? Que ocurre siempre. Si yo digo que algo ocurre de forma consistente o invariable, significa que siempre ocurre. Aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Hace unos años que hacíamos cursillos en la universidad del cerebro y esas cosas que dicen los músicos. ¿Y eso? ¿Qué tiene que ver el cerebro? Pues eso. Era un sábado por la mañana, íbamos de buena mañana hacia Valencia y se cruzó una madre con su bebé, con el carrito, eran las 7 de la mañana, pero en ese momento pasaba uno que venía de la ruta del Bacalao, con su coche. Iba con las ventanillas subidas, pero iba con la música y el subwoofer. ¿Saben de qué estoy hablando, no? Y claro, se veía... Entonces, en el momento, le veía venir, en el momento que nos cruzamos con ella, pasó el coche, y el bebé, en el momento que pasaba el coche, empezó a hacer... El bebé tenía 6 meses, no tenía más. Empezó a hacer esto. O sea, intentaba ajustar la pulsación de su brazo al subwoofer, ¿no?, al bajo poderoso. Es decir, a los 6 meses la música produce invariablemente reacciones motoras. Unos quieren llamar acciones, otras reacciones, a mí me da igual. A los 18 meses comienzan a observarse ya intentos clarísimos de que el bebé está intentando ajustarse a eso que está oyendo. Mientras que a los 2 años el número de tipos de movimientos ya se dispara. De hecho, en este momento ya se ven que los intentos de moverse al ritmo de la danza son, aunque no lo consigan, es como el de antes. Evidentemente no puede percutir al ritmo, pero está ahí, la cosa está ahí. A partir de los 3-5 años, pues esto ya se complica un poco más y aquí no voy a entrar en más detalles. En cuanto a la canción infantil, estos son los resultados del Harvard Project Zero que he citado. Ese proyecto que duró 20 años, intentó observar todo, utilizó a muchos profesores con sus hijos, colegios, de todo, y al final propuso para la canción infantil una especie de modelo en 4 fases, porque claro, a los 4 o 5 años un humano ya es musicalmente competente. ¿Qué quiero decir con eso? Que puede cantar una canción igual que un adulto lo haría. Y ahí están los programas, no necesito referirme más. De repente sale una niña folclórica ahí, con 4 añajos, que te lo hace todo, no solo... Y encima, a los 4 o 5 años, un humano es capaz, no voy a decir cantar como un cantante de ópera o tocar como ustedes, pero canciones y cosas que cualquier adulto, aunque no sea músico, sabe hacer, a los 4 años ya lo podemos hacer. Ellos han propuesto 4 fases para el aprendizaje de las canciones infantiles. Hay una topológica primero, en donde niños, podríamos decir desde los 3 a los 5 años o algo así. La primera la llaman topológica porque percibimos la canción en su conjunto, algo así, el contorno global, digamos, lo primero que aprendemos. No se lee muy bien, ya lo sé. Una segunda que dice superficie rítmica, en donde esto se observa. Ellos han registrado cientos y miles de estas producciones y han intentado ver qué ocurre, parece ser, en este orden. Una tercera, donde se fija ya el contorno de entonación correcto, pero todavía se cometen errores. ¿De qué tipo? Pues del tipo siguiente. Una canción, infantil o no, normalmente es una estructura simple que tiene una pregunta, un estribillo, una respuesta, un estribillo, cosas así, ¿no? De modo que cuando se pasa de una de las preguntas o respuestas al estribillo, normalmente la tonalidad cambia. Pues ahí se producen errores. Es decir, en estos últimos momentos, por ejemplo, en la frase 3, los niños lo cantan ya todo bien, solo que cuando llegan al estribillo a lo mejor se suben un tono o se bajan 2 tonos, mientras que en la última fase ya no. Este es el modelo que ellos han propuesto. De estas cosas sí que pueden leer en castellano, ya lo indicaré. En mi libro se ha traducido Música y Desarrollo Psicológico y lo podrán ver. Aquí tenemos un poco el resumen. Este es el nombre del proyecto, este es el señor que lo ha difundido o el que lo dirigía, el mayor director, y fue, pues eso, un intento de observar hasta los 5 años la población no músico a la que no enseñamos, pues en qué momentos pasa por determinados puntos. Yo he postado los principales, hay más,
Y aquí tenemos a los futuros cantores de Viena, evidentemente en una actitud, pues fíjate, hasta están en su papel. Dime, está casi impostando, están buscando este también, o están pues a lo mejor como ustedes cuando empezarían de más mayores. No estoy diciendo que un humano a los 4 o 5 años sea como un adulto, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la capacidad para aprender todas estas cosas es muy temprana. Ahora los modernos planes dicen, es que la maduración, es que esto, hay gente que habla y otros que les prestan crédito. Esto ocurre así y después y yo no sé si estoy así porque me han enseñado pronto o no, y no se sabrá jamás, pero que hay una base genética, claro, y cuanto mejor sea el aprendizaje o lo que le ponemos delante al señor o a la señora, pues antes ocurrirán las cosas. En cuanto a la percepción de acordes o armónica, en un momento les pongo un vídeo, también hay algunos datos. Por ejemplo, eso se llama preferencia. Si yo presento, aquí ya estamos en edades escolares, ¿no? O preescolares. Yo a una clase de niños les presento 2 series de acordes, unos son consonantes y otros son lo que llamamos en Occidente disonantes. Entonces, a los 5 años ya todos responden siempre que les gustan más los consonantes. Estas son preguntas simples, tú los haces oír, ¿te gusta o no te gusta? Y el niño marca. Mientras que si hablamos de pasajes musicales, si nos limitamos a acordes, a los 5 ya invariablemente todos preferimos los consonantes. Eso no quiere decir que no me guste el disonante, sino que si me preguntan, ¿cuál cogerías? Pues cojo el consonante. Mientras que si hablamos de pasajes musicales, donde la cosa es un poco más, hay que atender durante unos segundos, ver cómo aquello se desarrolla, pues la preferencia se retrasa un poco más. Esto es en población no músico. Si hablamos de población con instrucción musical, pues todo ocurre un poco antes. Por ejemplo, con intervalos también se hace. En vez de presentar acordes, yo presento una serie de intervalos, algunos son lo que llamamos consonantes, otros no, y los niños responden. ¿Cuál te gusta más? Que son preguntas muy simples. Después tú eso lo pasas estadísticamente y ves que la mayoría de respuestas van siempre en la misma dirección. Es decir, en el caso de alcanzar el patrón adulto, igual, si no se nos enseña música, pues se tarda más. Aquí estamos hablando ya de un patrón adulto más complejo, no una canción infantil como hemos visto hace unos momentos, pero en fin, el programa de Bertín yo creo que habla por sí solo, no hace falta que yo insista en eso. La mayoría de estas personas no se les ha enseñado música. Hombre, la madre la habrá hecho bailar y bulerías y lo que quiera, pero la niñaja está allí. Bien, pues hemos acabado con la parte musical, pero les voy a enseñar antes una serie de savants, muy rápidamente. Savants músicos, perdón, savants, hay un centenar. Un savant es una persona con un retraso profundo del desarrollo, incapacitada para muchas cosas, pero que presenta habilidades excepcionales. Hay unos 100 en total, en todo el mundo, es decir, no estoy hablando de cualquier autista. Si no, compruébenlo después, lo verán en YouTube, o cuando suelte el vídeo lo comprueba y entenderán de lo que estoy hablando. De estos 100, unos 10 o 12 son músicos. Y ahora les voy a dar 4 detalles de cada uno. Este no es el tema aquí, pero para que sepan que existen y que prestan soporte a lo que estamos diciendo aquí. Es decir, si todos hablamos, como dicen los Venda, es porque eso es genético. Si no, habría gente que hablaría más, gente que no hablaría, gente que hablaría menos. Si todos cantamos, porque todos cantamos, ¿no? O todos tenemos la facultad de cantar, es por la misma razón. Este señor se llama Matthew Savage, es autista, en efecto, pero se ha especializado en jazz, lo llaman el Mozart del jazz. En Estados Unidos es muy famoso, tiene un trío de jazz, toca en los festivales de New Orleans, compone sus propios temas, lo pueden escuchar en la red. Les voy a mostrar solo 5 o 6, les diré 2 cositas de cada uno, como después va a estar ahí, si quieren tomar nota, o entran en nuestra página y allí están todos. Se mueven un poco, podrán ver muchos vídeos de cada uno de ellos sin tener que buscarlos. Este es el ciego Tom. Era ciego, retrasado mental, en toda su vida no utilizó más de 70 palabras, pero conocía más de 7.000 piezas. Este es el general Bethune, un general confederado, estamos hablando de la guerra de secesión norteamericana, tipos de los federados y eso, ¿no? Y a los 4 años era hijo de un esclavo, claro, de los que tenían la plantación. Se dieron cuenta que el niño cantaba bien, se lo llevó allí y en el piano hacía cositas, pero era ciego y retrasado. Esto a los 4 años se lo trajo a casa
y el niño practicó allí, se hizo famosísimo. Le hizo ganar a la familia del general Bethune en aquellos tiempos, 1800 y algo, se calcula que unos $750.000. Hacía giras por todas partes, por Estados Unidos. Mark Twain, este es Mark Twain, el que escribió Tom Sawyer, un escritor famoso. Este no se perdía ni uno. Allá donde iba el ciego Tom a dar un concierto, él allí estaba. El ciego Tom también compuso piezas, claro, no las escribió él las tocaba y otros las escribió y están grabadas. El pianista se llama John David. Bueno, esos datos ya los iré poniendo allí. En una ocasión, no quiero decir que fuera un espectáculo de circo, porque no lo es, ni para mí tampoco, pero era una gran atracción, claro, en aquel tiempo. En una ocasión lo trajeron al Conservatorio de París, delante de los profesores de piano, a la Sorbona, para comprobar ese fenómeno viviente, ciego, retrasado, que no hablaba, pero que se sabía miles y miles de temas, incluso algunos de esos románticos, tipos galop, una cosa muy efectista. Las piezas de piano, saben que son los galop, las danzas, cosas, son piezas muy llamativas. Lo llevaron al Conservatorio de París y allí los profesores habían preparado varios diseños para ver si aquello era real o no. En uno de ellos, uno de los profesores del conservatorio había preparado una pieza, había compuesto una pequeña pieza que se podía tocar con una mano, pero estaba la cosa bien calculada. Era una pieza normal como para dos manos, pero él la tocó solo con una mano. Y a continuación hicieron subir a Tom, al ciego Tom, y el otro hizo exactamente lo mismo. O sea, no tocó la pieza de dos manos, sino que se puso una mano detrás y hizo lo mismo que el otro. Y en otra le hicieron más pruebas. En otra sonaban dos pianos tocando fuerte a la vez, cada uno con sus piezas respectivas, y un tercero que habían añadido, es decir, esa pieza podía sonar tal cual con dos pianos, pero añadieron un tercero que hacía una cosa por ahí metida, y le pidieron que tocase ese tercero. El ciego Tom sin ningún problema. Tocó exactamente lo que ese tercer piano había estado sonando allí. Este es Leslie Lemke, murió hace un año y pico, un par de años, también era ciego invidente, que reproducía un combate de boxeo de 4 horas tal cual, O sea, lo que había, todo con las como si fuera una grabación o algo así. Tocó durante toda su vida en los oficios de su ciudad, los oficios religiosos, etc. No tiene más que teclear savants músicos en YouTube, y como en castellano nadie más hace nada de esto, salgo yo allí, y podrán ver lo mismo que estoy contando ahora, pero mejor explicado. De cada uno de los que están viendo aquí, no hace falta poner ni mi apellido, tú pones savants músicos y sale Manuel. Bueno, pues en eso estamos. Esta es Ellen, también es ciega, ahora tiene 50 y tantos. Transcribió una vez la ópera Evita, bueno, la tocó, la escuchó, la Evita, la ópera rock, la tocó tal cual. También es retrasada, es ciega, tiene una especie de sexto sentido, no tropieza. Emite unos chillidos muy agudos, una especie de radar o algo así. En otra ocasión, bueno, adora Led Zeppelin, es capaz de hacer el ruido de todas, se las sabe todas, claro. De hacer el ruido imita lo inimitable. Y en una ocasión le hicieron de pequeñita, su madre le hizo escuchar el teléfono, o sea, pues saben que hay números telefónicos, le llaman, son las 20 horas, 15 segundos, una grabación, claro, 15 minutos, 10 segundos. 10 segundos, son las 15 horas, 20 segundos, ¿no? Oyó eso durante unos minutos de pequeña, y desde entonces, en cualquier momento del día, tú le preguntas qué hora es y ella te lo dice. Es decir, no se equivoca. Bueno, aquí hay otro, este es Hikari Oe, este es el premio Nobel de Literatura, Kenzaburo Oe, tiene también un hijo que nació con hernia cerebral, tiene 30 y tantos y usa unas pocas palabras, pero también ha editado CDs, compone algunas piezas. Este es Tony DeBlois, toca 13 instrumentos. Esta es Brittany Mayer, tiene un repertorio de más de 15.000 canciones al piano. Les estoy hablando de gente, de personas que no tienen autonomía ninguna y que no aprenden casi nada, prácticamente nada. Son autistas. De estos solamente hay 10, 12, pero como 2 ya han muerto. Y después hay otros tipos de savants. Los savants son una forma de autismo, pero no es la población autista que ustedes conocen. Son seres excepcionales. Este tiene su propia página web. Si teclean Tony DeBlois o se aburren el sábado y entran en nuestro canal, los verán. Este es Rex Louis Clark, otro. James Cuthek, que este también compone.
Este es Derek Paravaccini, sí que nos envía sus vídeos, nosotros también. Todos hacen lo mismo. Este se le ve tocar en una ocasión. Hay documentales, si se mueven en YouTube los encontrarán a todos. Dos teclados. Si yo pongo dos pianos enfrentados, claro, uno va para arriba y otro va para abajo. Se dan cuenta de lo que digo, ¿no? Y que puede tocar, es ciego también. ¿Me he explicado? Sí. Luego este piano aquí, este piano aquí. Este tiene el grave allí, este tiene el grave aquí. El tío se pone a tocar el vuelo del moscardón. Sin ningún problema. La mayoría de estos, no todos, pero aproximadamente la mitad pueden tocar cualquier pieza en cualquier estilo. Tú le dices, tócalo en jazz. Tócalo en rock, tócalo en clásico, tócalo en barroco. Tal como están oyendo. Este es Tristan Mendoza, es filipino, ahora tendrá unos 18, es un virtuoso de la marimba, empezó a los 3 añitos, a los 5 ya había dado cientos de conciertos, etcétera, también anda dando conciertos por el mundo. Todos tienen ayuda absoluta, supongo que no hace falta que lo diga. Y este es Matthew Savage, el Mozart del jazz, como lo conocen en Estados Unidos. Este es su trío, es el Festival de New Orleans. Esos son sus CDs, se pueden comprar, los ha editado su familia. Y esta es Gloria Lenhoff. Ella no es uno de estos personajes, es un síndrome de Williams. El síndrome de Williams es una población diferente, sí que se conocen las causas de la enfermedad y muchas cosas. Muchos tienen habilidades musicales, pero es que Gloria se sale. Sabe de memoria más de 4.000 canciones y las canta en 30 idiomas. No es que hable 30 idiomas, sino que la canta en alemán, con un alemán perfecto. La que es en húngaro, la canta en... Es un caso extraordinario entre el síndrome de Williams, es muy famoso. Gloria Lenhoff. Este de aquí es Iván, es de la Llosa de Ranes, es un amigo. Es síndrome de Williams, toca en la banda de la Llosa de Ranes, toca percusión. Si teclean Iván Chaquet en YouTube también lo pueden ver tocando, o en nuestros vídeos. Claro, ellos no aprenden a leer. Algunos leen, pero tienen problemas de comprensión, no lee música, pero toca de oído. Pues ahí está tocando en el Pub Rompeolas de Játiva en junio. Está feliz, claro. Bien, pues hemos llegado a la mitad. Les voy a hacer escuchar un par de cosas. En primer lugar, aquí. Vamos a empezar con esta señorita de 4 años, Yori. Bien, ellos tocan mejor, es decir, se explica mejor tocando que yo hablando. Vamos a escuchar a otro. En la página web pueden encontrarlos a muchos. Ahora les mostraré en un momento, en un minuto, cómo se accede. No tienen que buscarlos. Aquí tenemos otro que es muy famoso. Ahora estamos hablando ya de niños, no tiene nada que ver con los sabas ni nada. Escuchemos a Igor Farecki, que ahora tiene no sé cuántos tiene, debe tener 10 o 12, y es muy famoso ya también, con 4 añitos.
piano. Tiene swing, el niño. ¿No? Claro, esto no es solo genético, digámoslo así, hay que practicar. Si no se practica, bueno, cualquiera que esté aquí, se puede llevar mucho arte dentro y toda la música del mundo que quieran, que como no eches miles de horas, según los casos, no lo sé, violines, pues imagínate, ¿no? Hasta quinto aquello, ¿no? Y así con todo. Si no hay miles de horas de prácticas detrás o de vuelo, pues esto tampoco ocurre. Pero el caso de los savants, pues ilustra cosas diferentes. Hay incluso un savant adquirido hace unos años, una persona normal, digamos sana, ya es mayor, 30 y tantos, tuvo un accidente cerebral, se llama Derek Amato. Y cuando se recuperó a las semanas de esa lesión cerebral, dijo su madre, vamos a la tienda de piano, si quiero comprar un piano, se puede ir, y toca el piano desde entonces. Eso, solo se conoce un caso. Y otro pintor, bueno, en realidad dibuja diseños matemáticos muy complejos. Se conocen estos savants que os he mostrado, 10 o 12, a esto no se les da clase. No se les enseña música. Algunos sí, después un poco de técnica para el pie, pero... Y el que le estoy diciendo que no le pasa nada más, se ha recuperado, pero tiene una habilidad artística pues que como que ha aflorado. Solo se conoce un caso y es muy reciente, de los años, creo que es del 2000 y pico, la lesión. Ya lo indicaré. Bien, pues podemos seguir por no perder más tiempo. Veamos algo parecido a lo que hemos visto con la música, habla articulada o el lenguaje. Lo mismo, iré un poco más deprisa ahora y en un momento les pondré otros dos vídeos y al final me despido. Bien, lo primero que vamos a ver, bueno, ya se han dado cuenta que claro, utilizamos nuestras fotos a veces y cosas así. No me dijo, es que te sacas mucho, no, yo me caro. Me ocurre que te voy a poner aquí, te voy a poner ahí. Vamos a ver, con pocos meses de vida, antes de 2 meses aproximadamente, cualquier humano detecta esto. Esto no significa que sabe lo que es una vocal, ni una sílaba, ni nada, pero lo detecta como he explicado antes. Los experimentos se hacen igual. Yo hago oír por los altavoces, va, pa, va, pa. La diferencia entre una B y una P, para que se hagan una idea, solo es la primera fracción, los 50 primeros milisegundos. Así es.
los primeros 50, una fracción 20 de un segundo. En todo lo demás, una B y una P es igual. Entonces lo graban en un osciloscopio, es todo igual, menos el inicio. En un caso es más explosivo, en otro caso es más bilabial. Es decir, en una fracción 20 segundos el bebé ya ha detectado. Si yo pongo va, pa, y al final se habitúan, y entonces lo invierto y pongo pa, va, y inmediatamente lo detecta. Es decir, con pocos meses de vida detectamos todas estas cosas. La diferencia entre una tonalidad relativa, es decir, los matices que yo imprimo, no es lo mismo que yo hable enfadado, hay matices en el habla y eso se detecta. Como si son matices sociales como imperativos, o si son voces femeninas o masculinas. También los aspectos rítmicos del habla, que es por donde aprendemos, ahora mismo se lo haré ver en un vídeo. Lo que duran las vocales también, en castellano normalmente las vocales tienen una duración constante, pero en otros idiomas no. En el inglés se alargan, las O ya saben cómo va, ¿no? Y en el francés hay vocales mixtas. También el acento lingüístico, es decir, el acento propio de cada idioma. Esto también. También el contorno de entonación, es decir, la melodía del habla, que es evidente, la percibimos como música, no la vamos a percibir. Aquí mi habla, aunque yo no esté cantando ahora mismo, tiene inflexiones, y si hablara italiano más. Es decir, saltos melódicos. Y también distinciones fonéticas sutiles. ¿Y eso qué es? Pues eso es diferencias entre la L y la I, por ejemplo, o entre la doble R. Eso son diferencias fonéticas sutiles. Igual, se les hace escuchar unas cosas hasta que se habitúan, es decir, hasta que ya no prestan atención, y cuando ya están ellos en sus cosas, se hace una pequeña alteración, se cambia una por otra, e inmediatamente la detectan. Es decir, el oído es terriblemente funcional desde los primeros meses de vida. Bueno, de hecho, es como si les dijera que cuando nacemos ya vemos. Esto no es exacto. Los ojos un poco de otra manera, pero oímos con toda perfección. En cuanto a lo que podemos oír en el primer mes de vida ya, distinguir. Pues aquí tenemos un resumen. Por ejemplo, los puntos de articulación. La P, la T, que es sobre el paladar, y la K, que es más atrás, eso también lo distinguen. Han entendido lo de la habituación, ¿no? Porque esto no es preguntar al bebé, el bebé está a lo suyo. Es observar a muchos bebés cómo detectan estos cambios con un mes de vida. También los modos de articulación, es decir, si son oclusivas nasales o oclusivas líquidas. También las vocales, también vocales nasales y no nasales, y también lo que les acabo de explicar. Contrastes lingüísticos mínimos que los hay en todas las lenguas. Son consonantes muy parecidas, pero cuyo matiz es importante. Ye, lle, ese tipo de cosas. Este es el balbuceo lingüístico. Toda esta gente son sobrinos míos o gente que ha salido sobrinas. Bueno, yo también estoy aquí, Penélope está aquí. En fin, esta es una amiga sorda que habla por gestos. También está de bebé. Este es el balbuceo lingüístico. Desde los años 5 así se acepta, esto no se discute. Los humanos, durante 6 meses aproximadamente, antes del año de vida, pasamos por un periodo en el que producimos todo tipo de sonidos consonánticos, aunque no estén en el idioma que se hable a nuestro alrededor. Y a partir del mes 10-12 comienza un proceso de pérdida neuronal selectiva, se mueren esas conexiones, eso se llama apoptosis, está programado. Es decir, aunque yo no oyera, estamos hechos así. En el año de vida nacemos con una cantidad de neuronas espantosa, ¿no saben? Muchísimas más de las que tenemos los adultos. Y en los primeros años de vida se pierden la mayoría. Esto lo podrán ver en muchos documentos. Es decir, el balbuceo consiste en esto. Una producción aleatoria, es decir, no es una cosa, pues, una especie de ejercicio muscular y auditivo, digámoslo así, ante los que el humano, pues, de lo que oye, de lo que va pudiendo hacer, pues se va manejando, no tiene otra cosa que hacer tampoco, dormir y comer y ya está. Es decir, de todos los sonidos posibles en todas las lenguas. Ahora bien, a partir del mes 10-12 desaparece esta producción. Miren a cualquier bebé, está el bebé ahí y venga a hacer ruiditos y sus cosas. A partir del mes 12 esto desaparece, pero fíjense en lo que ocurre. Los sordos congénitos, es decir, las personas que nacen sordas, de nacimiento, también ocurre esto. En torno al mes 6, están 6 o 7 meses produciendo todo tipo de sonidos y después desaparece y claro, como no oyen, no hablan. Pero les voy a decir más. Los hijos sordos y personas sordas, lo que se llama sordos de segunda generación, hacen un balbuceo gestual en el mismo momento. Durante unos meses tú ves que el bebé hace muchos gestos y después se queda con los propios de la lengua en cuestión. Los idiomas de gestos de los sordos
son idiomas. Si no están informados, yo no me voy a parar ahora aquí. Es decir, los sordos de América no gesticulan igual que los sordos de Cataluña. Son idiomas. Lo que pasa es que no son idiomas auditivos, sino visuales. No estoy hablando de poner las leyes, eso es otro. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la traductora, la han visto en la tele, ¿no? Bien, es decir, el balbuceo es algo genético, porque aparece incluso en los sordos, y en los sordos de segunda generación aparece en el mismo momento, pero en vez de con sonidos, con configuraciones de las manos. Balbuceo lingüístico hay, esto está aceptado hace medio siglo. La cuestión es si hay un balbuceo musical, como propuso Moore, específicamente musical, parejo, anterior o no, y en esas estamos. Las primeras palabras que producimos, siempre se combinan más o menos de la misma manera, es decir, en todas las lenguas del mundo, en todas, las primeras que producimos es la combinación de la A, primeras sílabas, de la A con la B, con la D, con la M y con la G. Gaga, mamá, dada, a partir de ahí ustedes ya construyen todas las que quieran. Es más, las primeras palabras que producimos, los bebés, a los 2 años, no son sílabas, después encadenan, a los 3 años ya son palabras completas. Hay casos precoces, eso también lo veremos. Tiene una cronología bastante precisa en todas las lenguas del mundo. Esto significa que lo que yo estoy mostrando aquí ocurre a las mismas edades independientemente del idioma que se hable o, en el caso de la música, de la cultura. Y las etapas, que se conocen muchas cosas. Es decir, no arrancamos a hablar sin más. Por ejemplo, en torno a los 3 años, en todas partes ocurre igual, durante unos meses se producen ciertos errores en lo que llamamos pronombres deícticos. Los pronombres deícticos son mío, para mí, tuyo, a ti, este tipo de cosas. Que indican relaciones, posesión, es decir, aprendemos a hablar, empezamos, y al cabo de un año y pico estamos hablando, esto ocurre consistentemente, durante unos cuantos meses todo el mundo lo cruzamos, y después se pasa. Ese tipo de errores aparecen en todas las lenguas, incluso en las lenguas de gestos también. Es decir, las primeras palabras que pronunciamos los humanos, no hombre, claro, en francés se dice de una manera y en inglés se dice de otra, yo eso ya lo sé, y cada uno lo aprende pues de lo que oye, pero la combinación de consonantes y el tipo de palabras siguen un orden casi constante, y en cuanto a las diferentes fases igual, son análogas en todos los niños, tanto en el momento en que se producen como en el modo en que se producen. Yo les he mostrado algunos, los errores en los pronombres deícticos, todo quisqui, pasamos por ahí, incluidos los sordos con sus lenguas de gestos. Bueno, en torno al segundo año aproximadamente hay un descenso de la laringe. Aquí no me voy a detener mucho. La laringe es esto, es una especialización única, ningún primate ocurre, solo en los humanos. La laringe desciende en bloque con todo lo que contiene dentro, claro, cuerdas vocales y hay un montón de músculos. Yo estoy coordinando ahora más de 100. Coordinando significa que no le pego al primero y van cayendo todos, sino que tengo una idea, aunque no sé las palabras que voy a elegir, estoy orquestando músculos, por decirlo así, porque la B no se pronuncia igual que la A, y yo evidentemente no estoy pensando ahora una B, no, esto es automático porque ocurre desde muy temprano y porque es en parte genético. Lo que es genético no es un idioma u otro, sino la estructura auditiva y cortical, de aquí dentro, en el izquierdo, que nos permite aprender un idioma u otro o 25. Y lo que se hereda no son los idiomas ni nada de eso, lo que se hereda es, pues eso, no tenemos 2 manos, no tenemos 5 dedos, no hablamos. Bueno, esto no me voy a parar, tampoco tiene más. Ahora, del desarrollo del lenguaje y su relación con la inteligencia en la clase de Mozart, que es donde se supone que ese es el efecto Mozart, pues ahí ya hablaremos de lo que corresponda. El lenguaje también tiene un periodo crítico, claro, igual que el oído absoluto, solo que aquí es más crítico, quiero decir, si uno no tiene oído absoluto o no aprende a cantar, no pasa nada. Pero si uno no aprende el lenguaje, no puede aprender. Hay algunos casos famosos, el caso de Víctor. Víctor, hay una película de François Truffaut, el pequeño salvaje se llama. Víctor es un adolescente que encontraron vagando por los montes, robando patatas, no saben qué edad tenía, estos tiempos de Napoleón, de la Revolución Francesa, pero claro, comía como un animal. La película es muy bonita, muy curiosa. Se movía había sido amamantado por lobos,
había quedado salvaje en la selva. El mito de Tarzán. El mito de Tarzán ha existido. Yo les voy a poner ahora un vídeo cortito de un caso parecido. Hace unos pocos años, ahora lo verán, se detuvo al padre, se suicidó el otro. Tenían a su hija en un cuarto, ahí se llama Gemi. Es decir, esta persona, cuando la encontraron, ya tenía más de 14, 15 años, y la ventana, el periodo crítico para el habla, para el lenguaje, se había cerrado. Y ahora verán lo que pasa. En el caso de Víctor igual. Dedicó, Itard, un psicólogo famoso de la época, dedicó 5 horas diarias durante 5 años, todos los días, para intentar que Víctor aprendiese a hablar. Pero Víctor jamás aprendió a hablar. Porque el momento en el que eso tenía que ocurrir se cerró y se acabó. ¿Qué indican estas cosas? Pues que en efecto hay planes genéticos que permiten ciertas cosas o ciertas no. En un momento se lo haré escuchar. El desarrollo de la inteligencia y Piaget igual. Estas para que se relajen un poquillo, son bebés chimpancés. De esta igual, ya hablaremos en la otra clase. Y de cómo aprendemos el habla, ya les pongo el siguiente vídeo, pues les voy a dar solo un par de datos. En torno a los 21 años, estoy hablando ahora de un individuo occidental típico. No voy a decir ahora ni literato, ni indio, ni nada. Un individuo occidental típico. En torno a los 21 años reconocemos entre 8.000 y 100.000 palabras. Pues yo les presento series de palabras escritas entre 4, sin contar las que tengan la misma raíz, derivadas no. Y ustedes identifican, a lo mejor si yo les pido recuperarlas, pues no, de la memoria, pero las conocen. Si se las presento, ustedes las identifican. Entre 80.000 y 100.000, en torno a los 21 años. Les voy a mostrar cómo, por qué los bebés aprendemos, el rasgo más prominente al cual nos agarramos para empezar a entender el habla humana es el ritmo. Esto os lo voy a mostrar en un momento. Alguno quizá ya los hayan visto. Un best youtuber, durante días estuvo por todo, hasta en las noticias lo sacaban. Trending topic. Trending topic. Trending topic. Gracias, Sergio. Vamos a ver, Movie Player, no, yo quiero este. Sí. Está claro lo que ocurre, ¿no? Bueno, ¿de qué hablar? Pues Dios sabe, si no pueden, su laringe no ha bajado todavía, no tienen ese control articulatorio feroz que tenemos los adultos. Pero evidentemente la entonación del habla del adulto y el ritmo, vamos, ta 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 ta, pregunta-respuesta, no es eso, lo que hacen cosas parecidas. Hay un ritmo en los lenguajes, aunque no sea un ritmo que practicamos los músicos. Hay una cierta periodicidad y en los acentos también. Por ejemplo, el francés tiene muchas sílabas palabras agudas, ¿no? Si yo oigo hablar a un francés debajo del agua, esto lo aprenderemos en la siguiente conferencia. ¿Qué oiría? Pues oiría blu 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 blu. Porque muchas palabras, cada idioma tiene un cierto, son cosas propias de, hay varios niveles, el que imprime la persona, su intención, la propia del idioma, y esa evidentemente es una nevera. Lo que pasa es que no saben abrirla. Lo que sí saben es que de ahí salen petit suisse y bueno, de muchos sabores, no sé si están intentando abrirlo, pero sí, después se les ve que los dos como que intentan, estarán hablando o cantando, no sé cómo decir, no sé, de la nevera o de lo que contiene, evidentemente no se entiende. Bien, ellos balbucean mejor de lo que yo explico estas cosas, creo que es evidente lo que estoy diciendo. En el vídeo ya lo dejaré más rato, no hace falta que me pare más ahora. Están como simulando una conversación. Sí, pero no llegan a establecer una comunicación. Hombre, no tienen un control articular, no pueden.
Probablemente sí que están pensando cosas, aunque no puedan... Uno sí que está intentando, supongo yo, me imagino, no se tiene memoria de edades tan tempranas. Pero ahora les puedo hablar de dos casos precoces. Vamos a ver en un momento el de Jenny, la niña salvaje, pero antes les voy a dar dos datos. Está aquí, dura 5 minutos, no dura más. Y es un buen resumen. Hay más casos de estos, se llaman niños salvajes. Les voy a dar información de dos casos únicos que están informados en la literatura, que se sabe quiénes son, de una precocidad absoluta. Y la mayoría de humanos cumplimos estos hitos del desarrollo, tanto con intervalos como con consonantes y todo esto, más o menos en las mismas edades. Pero hay dos casos en la literatura. Uno hablaba en el 5.º mes, en el 6.º mes usaba 50 palabras y a los 3 años hablaba 5 idiomas y leía en 3. De los años 80, nació en los años 80. Bueno, el artículo que luego citas de los años 80. El otro construía frases en el 3.er mes. Bueno, lo que se está indicando esto es que claro que hay un plan, normalmente va a esta velocidad, pero a veces se adelanta y a veces se retrasa y a veces se desbarata por completo, claro. El segundo caso, en el 3.er mes utilizaba frases de vida. En el 6.º mes mantenía conversaciones, claro, no como la que mantenemos aquí, pero claro, pregunta-respuesta, y al año leía libros sencillos. En 1970, en un tranquilo suburbio de Los Ángeles, salió a la luz una historia desgarradora que cambiaría para siempre la comprensión del desarrollo del cerebro de los niños. Una trabajadora social descubría a una niña de 13 años que seguía usando pañales y que gemía como si fuera un animal. Estaba claro que había algo que iba terriblemente mal. No hablaba, estaba muy desaliñada, apenas podía caminar, apenas podía mantener el equilibrio. Ginny, como llamaron a la niña, había sufrido una experiencia terrible. Con el tiempo, gracias a entrevistas con su madre y a algunos dibujos que había hecho Ginny, supimos que la habían tenido aislada en una habitación en la parte de atrás de la casa. En aquella habitación había un váter al que había estado atada, sin ropa, desnuda, y la habían dejado allí sentada día y noche. Pasó en aquella habitación 12 años y medio. El padre de Ginny era mentalmente inestable. Había decidido esconder a su hija del mundo. ¿Señor Wiley? Sí. ¿Por qué dejó a su hija metida en una habitación? El señor Wiley no hará comentarios. No haré comentarios. No hemos tenido tiempo para hablar de la acusación ni para ver los cargos. Los padres de Ginny fueron acusados de abuso infantil. 15 minutos antes de declarar en el juicio, el padre de Ginny se suicidó de un disparo. Pero el daño a Ginny ya había sido hecho. Había pasado toda su infancia prácticamente aislada. Su cerebro había sido privado de un entorno enriquecedor y había crecido en soledad. Las repercusiones fueron devastadoras. Ginny tenía la edad mental de un bebé de 18 meses. Era incapaz de hablar. Sin embargo, para la ciencia, aquello representaba una oportunidad única, la posibilidad de separar las influencias de la naturaleza y de la educación en el cerebro de un niño. La gran pregunta era, ¿sería capaz Ginny de recuperar el tiempo perdido? Susie Curtis era una joven lingüista cuando consiguió el trabajo de cuidar a Ginny 5 días a la semana. ¿Para quién es? Era difícil estar con ella. No sabía tragar muy bien, así que salivaba y escupía, por lo que yo llegaba a mi casa empapada de saliva. Había muchas cosas que eran muy difíciles y desagradables, y sin embargo ella era verdaderamente encantadora. Su forma de mover las manos, su forma de mover el cuerpo y la cara. Sus ojos parecían increíblemente expresivos, como si tuvieran un mundo dentro. Susie no tardó en descubrir que Ginny era muy inteligente y extremadamente curiosa por todo. Yo tenía muchas esperanzas, porque era verdaderamente insaciable. Ginny quería saber cómo se llamaba todo. Y daba por hecho que todo tenía su propia etiqueta. Que cualquier matiz de un color tenía su propia etiqueta, así que se propuso aprender la etiqueta de todo lo que había en su mundo. Oscuro. Sí, oscuro, sí.
Siguió desarrollando un vocabulario muy amplio. Ya no pude seguir la pista de lo que sabía, y después empezó a ser capaz de hilvanar palabras. Comprar salsa de manzana al supermercado o comprar más salsa de manzana al supermercado, que significaba compra más salsa de manzana en el supermercado. En el cuaderno. Enséñame el cuaderno. En el cuaderno. Pero lo que nunca pasó fue que utilizara lo que sabía de inglés para formar una frase con sentido gramatical. Pronombres interrogativos, quién, qué, dónde, por qué, cuándo, nunca los aprendió. Pronombres como él, ella, ello, ellos, le, la, no los asimiló. No estaban en su vocabulario. Ahí tienes, ahora ponlos dentro. Y por eso, a pesar de todos los años que pasé con ella, en los que vi grandes mejorías en otras áreas, nunca aprendió la gramática inglesa. Ginny nunca comprendió las reglas fundamentales del lenguaje. Su cerebro se había saltado una fase crítica de su desarrollo. En los primeros años de vida, el principal trabajo del cerebro es asegurarse de que todas las neuronas están funcionando correctamente. Sorprendentemente, no es una simple cuestión de establecer conexiones, sino de cortarlas. El número de conexiones entre neuronas de un niño es el doble que el de un adulto y están revueltas, de forma caótica. Para funcionar correctamente, el cerebro debe decidir qué conexiones quiere conservar y qué otras quiere interrumpir. Es necesario comprobar trillones de conexiones, así que el cerebro utiliza una regla tajante pero muy eficaz. O la usas, o la pierdes. Puesto que los padres de Ginny apenas habían hablado con ella, las partes de su cerebro que son responsables de la gramática no estaban estimuladas y habían quedado agarrotadas para toda la vida. La historia de Jenny no tuvo un final feliz. Pasó por muchas casas de acogida. Abusaron de ella en una y ella dejó de hablar totalmente. Ahora vive en un centro para adultos en California. La experiencia por la que pasó Jenny fue extrema, pero su caso le enseñó a la ciencia que cuando una ventana crítica del desarrollo cerebral se cierra, ya no hay marcha atrás. Mientras en un momento acabamos, para que se relajen un poquillo. Son recién nacidos. El reconocimiento de las emociones en la expresión facial es otro universal que ocurre muy tempranamente. Aquí el bebé viendo una cara, bueno, no, a lo mejor no en el primer mes de vida, pero muy temprano. Sabe el estado de emoción. Y es universal, es decir, ocurre, las emociones tienen el mismo tipo de configuración facial en todas las culturas. Todo lo que hemos intentado mostrar aquí, hay más, son universales, conductas o competencias, como se habla ahora, que aparecen muy temprano en el desarrollo. Digan lo que digan educadores, pedagogos y psicólogos, por ahí se dice de todo, como hay gente que presta atención, pues ellos, sí. Esto está ahí, se sabe, hace ya más de medio siglo, y el problema es quién le presta atención. Bueno, no hace falta, ¿no? Que nos queda ya nada, compararlos, observar lo mismo que hemos visto, pero de forma comparada. La mejor escuela de idiomas para un niño no es llevarlo al Yale o empezar a los 2 años a enseñarle gramática latina e inglés y todo, es simplemente dejar que los oiga. La gente políglota normalmente son gente hija de diplomáticos o profesiones que a lo mejor el padre es alemán, la madre es china, y tiene, es decir, si un humano oye hablar a su alrededor, aunque no los aprenda, diferentes idiomas, cuando va a estudiarlos, no ha perdido la sensibilidad a fonemas concretos y los habla con toda perfección. Si ustedes intentan aprender un idioma después de los 30, 32 años, esto se sabe desde los tiempos de Luria, los años 30, lo aprenderán, les costará más, lo aprenderán, pero el acento original que tengan jamás lo corregirán. Por eso el chomecho de los americanos o de los valencianos, que les voy a decir, no se entiende, ¿no? Lo que digo. La mejor escuela de idiomas
para que un humano llegue a hablarlos y a pronunciarlos con total corrección, no es la estimulación temprana ni nada, eso si quieren, eso ya cada se apañará. Es simplemente que los oiga, de modo que esas conexiones que son sensibles a la R, a la L y a fonemas que no están en el castellano, no se pierdan, sino que se queden ahí. Y después, cuando los estudia, nos hablará con total corrección. Más o menos hemos cerrado el cuadro. Bien, pues vamos a dar un repaso muy rápido, como decía Mota, ya lo hemos visto, a lo que hemos visto. Aquí, bueno, estas no las he enseñado, no hace falta, las pasaré muy rápido, sobre todo por la foto de Víctor, y ya está, no me voy a parar. Lo hemos visto. Este es Víctor, esta es una foto real, en 1800. Las primeras fotografías son de 1700 y pico, pues está empezando eso. Tipos de Beethoven ya sé, un poco después. Hay otros experimentos, un poco más crueles, por ejemplo, esto lo sabemos, el faraón samético, y otros también, después Federico II también lo intentó, etc. Se preguntaron lo siguiente, sabemos, esto se hizo, lo sabemos por los registros históricos, y si aislamos a bebés de las matronas, los ponemos con matronas pero mudas, incluso les cortaron la lengua. Es decir, si los bebés humanos no oyen hablar ni en arameo, ni en romano, ni en egipcio, cuando empiecen a hablar lo harán en la lengua original. Esta era la conjetura de Samético y de otros intentos antiguos. Fue un fracaso, claro. Los bebés no oyeron hablar, se les atendía, claro, se les alimentaba, se les cambiaba y se les cuidaba, pero oír hablar, cero. Evidentemente eso no... Bueno, ya han visto lo que pasa con gente. Pues estos son otros dos casos, Amala y Kamala. Son humanos que quedan aislados de pequeño en situación crítica y animales los cuidan. No sé si han visto, a veces hay leonas que adoptan gacelas, ¿no? Han visto en documentales. Bien, de los salvajes habrá más conferencias, si no este año el siguiente, y todas estarán en la red. Veamos muy rápidamente, en 3 o 4 minutos, una comparación de lo que hemos visto y ya está. Estos son los sonrientes que he puesto. Bueno, estas son las portadas de nuestros libros. Se imprimen siempre por pares, ¿eh? Uno es más de lenguaje, otro es más de música. Se encuadernan invertidos, no lo he traído, tenía que haber. Es decir, son libros poliédricos, puedes empezar a leerlos por cualquier sitio, que siempre acabarás pasando por los mismos puntos, si tienes interés. Están hechos así. Estos son los dos primeros, están editados. Estos son los dos segundos, están impresos, pero confiamos en editarlos hace unos años para acabarlos de imprimir ya, antes del verano. Este es el de hoy, el que hemos visto hoy. Este soy yo, claro. A ver, ¿a quién voy a poner? Este es está combinado con un manual de neurología del lenguaje. Aquí estamos en la charla, en una de estas charlas. Este es el tercer tomo. Por un lado se ve, son todos igual como han visto, un tablero con fotos y diseños y abajo texto, y está relacionado. Cada uno de esos hemisferios presta atención a una cosa. El izquierdo es el que lee, el derecho es el que lo ve. El izquierdo es el que descompone y el derecho es el holístico. Esto es así, por eso están hechos los libros así. Este tiene que ver con la voz y el canto en un sentido fisiológico, cuerdas, etc. Este, en cambio, con lo que signifiquen los códigos, otras cuestiones más lingüísticas, podríamos decir. Y este es el último de esa serie. En uno se contemplan trastornos de músicos, como el caso de Ravel y otros que ya me han oído hablar de estos temas y también se pueden ver en la página, y en el otro de afásicos. Hay casos de músicos, claro. Bueno, aquí se ven expuestos los dos primeros tomos y este es el formato de los libros. Todas no, en este no han visto ninguna, en el 3 de estas tampoco, y les he mostrado otras. Este es el tomo 1, este es el tomo 2, este es el tomo 3 y este el 4. Bueno, nos dedicamos a eso, a la música del lenguaje en cualquier aspecto. ¿Qué es? ¿Un loro que canta ópera? Pues que pase. ¿Qué es? ¿Un niño que no habla? Bueno, que pase. ¿Qué es un niño que toca mucho? ¿Qué es un afásico? ¿Qué es un amor? Da igual. Nos dedicamos a la música del lenguaje, a la neurología o al aparato que lo sostiene, a su origen evolutivo o filogenético, a sus trastornos, a su desarrollo normal, que es lo que ustedes han visto de aquí, o a cualquier aspecto que combine las dos cosas, o que las trate por separado pero en paralelo. Vamos a ver un repaso directamente de la cronología musical. Este es
soy yo, claro, aquí estoy con compositores famosos. Claro. Un repaso muy... Lo han visto todo algo. A los 4 días ya distinguimos si lo que hoy, igual por el mismo procedimiento, si lo que estamos oyendo es habla o son cosas musicales. Y esto está a los 4 días. A los 3 meses ya vocalizamos con cierta entonación. A los 18 meses segundas, ya lo han visto antes, segundas mayores, terceras menores. A los 30 meses reproducimos ya melodías, aunque no lo hagamos con total corrección hasta los 4 o 5 años, quiero decir como un adulto, sin errores, ¿no? Y a los 3-4 años ya comenzamos con esa canción, las fases que les he mostrado antes. Entre los 4 y 5 años está el límite inferior para que el oído absoluto se conserve o no, que insisto, que esto no tiene nada que... Muchos percusionistas, yo no les he preguntado, pero me imagino que no, y no pasa nada. El oído absoluto no es una cosa frecuente, digamos, no es que el 90% de músicos lo tienen, para nada, no es así, pero es muy útil para ciertas cosas, eso se sabe. La gente que conserva el oído absoluto no tiene problemas en lectura a primera vista, nunca, y en dictado supongo que tampoco se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Bueno, problemas, que el profe no les puede poner una nota baja. Es simplemente una reseña de lo que han visto antes. A los 5 o 6 años ya hay preferencia por los consonantes, siempre. A los 6-7 años se perciben cuartos de... Se perciben quiere decir que los distinguen. Si yo les presento 2, pues ese está más alto, ese está más bajo. A los 12 octavos de tono, y a los 13-14 años es el límite superior, como en el caso del lenguaje. Este límite coincide, el de Geni que han visto. Si a los 14-15 años a mí no me han enseñado música, yo puedo seguir y estudiar música, pero ya no tendré oído absoluto. Y en el caso del lenguaje es un poco más radical el asunto. Si no he oído hablar antes, jamás hablaré. Bueno, el problema no es hablar, sino acceder al lenguaje. Es decir, ser mudo no es ser tonto. Antes decían que sí, sordomudos y tal, no. Ser mudo no es ser tonto. Ser tontos hay en todas las épocas y en todas partes. La cronología lingüística igual, es la misma que han visto. A los 6 meses comenzamos el balbuceo, a los 10 comienza la muerte neuronal programada, así se llama, porque ocurre. Es selectiva, pero está programada. Lo que yo oiga, eso lo conservo. La sensibilidad a eso. Mientras que si no lo oigo, pierdo eso. Es decir, un chino no es que no sepa pronunciar la R, sino que no la oye. Oye igual los dos fonemas. A los 12 meses comienza ese balbuceo, finaliza el balbuceo musical. Moog lo ha propuesto como anterior, más o menos coincidente, solapado. A los 18 meses producimos las primeras palabras con sonido. A los 2 años baja la laringe, no hay tutía. Después en la adolescencia vuelve a bajar, que es la muda de la voz. Esto es el plan, digamos, los planos. La maquinaria es así. Después las montañas que suben o los barrancos que excaven, eso ya es otra cuestión. A los 2-3 años ya hacemos protofrases, los llaman, 2-3 palabras simples, como las que hacía Geni y cosas así. A los 3-4 años ya son oraciones con una cierta complejidad, y a partir del 4 años la sintaxis estalla. Estalla quiere decir que se dispara. Un niño con 4 o 5 años habla con total corrección gramatical, no sé si se dan cuenta, y si no, compruébenlo. No ha aprendido gramática, nadie le ha dado clases de nada, pero si es castellano declinará perfectamente las formas. Todos los pluscuamperfectos no, pero no cometerá errores del tipo de... no lo sabe, habla con total corrección. Es decir, el ritmo de adquisición es tan rápido que los que dicen que todo esto de hablar del lenguaje y de la música se aprende, que nacemos en blanco, los piagetianos, por ejemplo, que nacemos con una tabla rasa en blanco y todo se ha aprendido, esto no... Vamos, no, esto ya pasó. Como la psicología, para explicar la mente ha muerto. Pero los últimos en enterarse siempre son los psicólogos. Bien, pues como lo van a ver, el resumen, pues no hace falta que insista más aquí. Aquí lo vemos comparado. Ahora les mostraré unos 3 trabajos nuestros también, que también están en la página, se pueden bajar y descargar. Están publicados por Eufonía, a petición de la revista. Hace unos años, oye Manuel, haznos un... tú que te dedicas a esto. Entonces, preparamos un artículo, aquí se ve comparado.
a los 3 meses, es lo mismo que han visto antes. Es decir, en la semana menos 12, 3 meses antes de nacer, el feto oye ruidos, ciertas frecuencias. En la próxima conferencia les aclararé qué y por qué y qué no. Mes y medio antes, en realidad son 2 meses. 2 meses antes de nacer, el oído está acabado, inútero, funciona tal cual, pasa que está inmerso en un líquido, etc. A los 3 meses ya comenzamos a hacerlo. Bueno, fíjate a qué punto que una semana antes de nacer también se pueden hacer estos experimentos. Las madres se someten a ellos, hacen escuchar al feto inútero combinaciones de sílabas, va, pa, hasta que se habitúa. ¿Cómo lo saben? Porque el feto se mueve. Bueno, esto lo hace. Lo ponen ahí en el vientre, una grabación, la grabación dice, combina consonantes y dice va, pa, y el feto se mueve hasta que se habitúa. Cuando ha pasado un minuto, va, pa, no se mueve. De repente tú lo inviertes, pones pa, va, y el feto lo vuelve a detectar. Ya lo explicaremos con más detalle. Bueno, esto ya lo hemos visto antes. Con 3 meses pues percibimos todas estas cosas: el ritmo del habla, lo que duran las vocales, el acento propio de cada idioma, distinciones consonánticas muy finas, así se llaman, modos y puntos de articulación. En el mes 3-6 se produce, a partir del 6, entre el 6 y el 12 más o menos, el balbuceo lingüístico, también en sordos, que hacen sonidos y después, claro, como no oyen, dejan de producirlos, y en sordos de segunda generación, un balbuceo gestual, que después desaparece. Esto dura 6 meses más o menos. En torno al mes 10, a partir del 10-12, se produce la poda neuronal, apoptosis se llama. No solo aquí se indica para el sonido, pero ocurre para otras cosas también. A partir del mes 12 hay un balbuceo musical propuesto, paralelo o superpuesto al lingüístico. Acaba el de los sordos, producimos las primeras líneas, sílabas con significado. Al año y medio, los patrones de entonación ya los hacemos muy similares, producimos ciertos intervalos, pero otros no. Y aquí se ve comparado, esto es música, esto es lenguaje. En el artículo que van a ver en un momento está el cuadro, y si tienen interés lo pueden consultar. En torno a los 2 años, desciende la laringe. Hay otros enredos psicológicos que sí que tienen que ver. Yo no he dicho que lo que dijo Piaget no fuera verdad, he dicho que lo que dicen algunos por ahí no se sostiene, entre otras cosas porque supongo que no leen a Piaget. Me cambias estoy despistado. Esta es la segunda parte. Hay zonas que son comunes, claro. Por ejemplo, en torno a los 4 años es el límite inferior para conservar el oído absoluto o no, y está igual, ¿dónde estás? Aquí. En torno a los 15-16 años es cuando se cierra la ventana para el lenguaje. Da igual oído que escrito que hablado, porque el habla no es el lenguaje. El lenguaje es otra cosa. Yo puedo ser mudo y encadenar símbolos, y puedo ser sordo, puedo leerlo, puedo ser ciego y leerlo por Braille. Es decir, el habla no es más que una modalidad, un caso particular del lenguaje. Es el más eficaz, claro, tú dirás. Y bueno, aquí se ven las cosas comparadas, las mismas que han visto. 3 años, ahora sí, segundas menores y terceras mayores, un léxico ya de centenares de palabras. En fin, no les quiero acogotar más con esto. A los 5 años se es musicalmente competente, ahí están los programas de televisión, a mucha gente que ustedes conocerán, y también lingüísticamente competente. El niño de 5 años no puede hablar de gramática o responder a preguntas o temas como los que yo estoy planteando aquí, pero hablar con total corrección, articulatoria, gramatical, sin ningún problema. La excepción que no he citado, porque no me he querido entretener, es esta. Durante unos meses, 3-4 meses, y esto ocurre también en los sordos, con sus propios códigos, pasamos por una especie de, lo llaman redescripción cognitiva, es decir, digámoslo así, el puzzle se redispone para seguir creciendo o algo así, si no estas cosas no ocurrirían. Es decir, lo que estoy diciendo es, hablamos sin esos errores y después durante unos meses mezclamos, trabucamos todos los estudios míos para mí, esos que no aprendió Kenny, y después, sin que no pase nada, y nadie os diga nada, al cabo de 3 o 4 meses volvemos a
a utilizarlos correctamente. Como ocurre con todos, lo que está indicando eso es un cierto mecanismo cognitivo. Bueno, es una tabla comparativa que no quiero abundar, que además está disponible en el artículo que les he citado, ahora lo verán, aquí los tienen, lo verán en YouTube, lo pueden tomar, es este. Este es el que nos pidió Eufonía, Pascual Pastor, un compañero de trabaja en consellería, psicólogo también, doctor. Manuel, en 2007 creo que Manuel, escribimos es un monográfico. Eufonía es una revista que se edita en Valencia, editó un monográfico y el artículo nuestro es el que abre el monográfico. Yo se lo agradezco a Pascual desde aquí. Un placer, Pascual. Hace años que no le veo. Y los otros, pues ya saben, estos son los que les he enseñado, los 4 primeros. Este es otro artículo, todos estos están en la página. Los libros no, pero si bajan en la página los verán. Les muestro cómo entrar en la página y por mí se puede ir a comer. Es un chiste. Me voy a tomar algo. No. Esta es la página, por si quieren entrar, yo voy si funciona el wifi, les muestro cómo pueden ver a estos niños excepcionales y a los avants, muy sencillo y ya está. Bien, pues vamos allá, cierro aquí. La mejor audiencia es la que atiende. A un profesor le paga que un alumno aprenda. Si alguna vez dan clase, pues se dan cuenta de eso. El Estado paga también, pero no es lo mismo. Y a veces ni eso. Bien, hay que teclear, molestarse en eso sí, pero una vez uno lo ha tecleado se le añade a marcadores, ¿verdad? Music, Language, Frontiers. También decía otro, ¿por qué no está en Valencia? ¿Por qué no lo haces tú? Claro, es una página para todo el mundo. Evidentemente uso el inglés y el castellano que lo hablan millones de personas. Es decir, no se hace la página solo para mis alumnos, ¿sí? Para cualquier músico o psicólogo, aunque no sepa música. Esto lo quitaré también. No me puedo meter con los psicólogos tanto. Es cierto, hoy en día no es la situación, eso es un tiempo romántico, pero ellos no se han enterado. Y el cerebro se estudia de otra manera. La psicología explica algunas cosas. Esta es la página, es muy sencillo. Lo voy a minimizar un momento, es FN, ¿no? No, control menos. Sí, bueno, es que si lo hago tanto, control más, no, me he pasado. ¿Y ahora qué? Ahí no puedes leer. Ver. Haz control más. No, porque está la cosa mal. Un momento. No me sale bien, pero... ¿Qué quieres hacer? Quiero que se lea esto porque ellos no lo van a leer. Pues Aumentarlo. haz control más. Pero será, no, control no, será el graph más. No, control más. Sale menos. Pues dale a control menos. Control menos le estoy dando. Control más. Así no vamos, ¿ves? Así no vamos bien. No vamos bien. Es impresionante. ¿Cómo lo arreglo? ¿Qué? Y lo vuelvas a cargar en otra Claro. pestaña. A ver si tienes razón. Nueva pestaña. Vamos a ver. Es un minuto, pero claro. Al final, esto es como los conciertos. Al final es cuando tienes que meter la pifia. ¿Qué quieres que haga? Es que no se lee, tan pequeño no se lee. Tenía el pie y le tiran una pelota. Y lo graban y... No, no es esto. Sí. Ya, Dios. ¿Qué? ¿Cómo lo arreglo? Es que claro, el carácter es este. Ya está, lo hemos encontrado. Control más. O sea, en la página hay muchas cosas. Ustedes se mueven, podrán ver los libros por dentro, todos no, muestras. Los temas, se pueden descargar 7 u 8 artículos sobre temas de neurociencia y música, en mis propios vídeos grabados aquí y en otros, ahí hay muchas cosas. Pero si se van aquí al lateral, es donde está el meollo de la cuestión. Aquí hay miles de links a YouTube clasificados por temas.
De modo que uno no se... metes un programa y te pierdes en YouTube. Pero aquí es muy sencillo. De momento solo está lleno hasta aquí. Y hasta el verano confiamos en completar el resto. Es decir, si quieren ver a los Savants, se van a neurología. Es muy sencillo. Si quieren ver bichos, loros que cantan ópera, se van a filogenia, los buscan por ahí. Especies musicales, loros, ballenas, gibones, etcétera. Si quieren especies lingüísticas, bueno, es un decir, pero bueno, hay especies que se dicen cosas. Si quieren saber de los orígenes humanos, neandertal, etcétera, pues aquí los tienen. Protolenguaje, Homo sapiens, el neandertal está por ahí, las flautas del neandertal, que muchos han visto en mis clases también. Si quieren ver de niños, se van al tercer tema, desarrollo. Fíjense si es sencillo. Desarrollo, Manuel, ¿por qué esta vez es en inglés? Pues lo mismo, porque desarrollo humano, prodigios musicales. ¿Los ven? Lo veré otra vez. Desarrollo humano, prodigios musicales. Aquí tengo pianistas, tengo a los percusionistas, pincho en uno y me aparece una ventana como esta, donde están los que han visto ustedes y otros. Aquí está Faleki. Siempre es igual. Es decir, se avanza 4 pestañas. Ahora, hay que leer las pestañas. Es que hay gente que dice, no, Manuel, es que es muy complicado, que no se ve. Claro, ¿qué quieres? A ver, abre la boca. No, eso no es. Volvamos atrás y les muestro de nuevo el asunto. Es decir, si yo pincho en uno, por ejemplo, no pierden la página, simplemente se abre una pestaña accesorio. Ya están en YouTube, ahí no están en mi página. Y nosotros no estamos alojando nada, simplemente está el link, ustedes lo ven en YouTube, pero no pierden la página, no tienen más que volver a picar en la pestaña y están en el mismo sitio. Les haré otra prueba. Por ejemplo, este lo cierro. Desarrollo humano, prodigios musicales 2. Aquí están los violinistas. Pincho en violinistas. Y aquí los tengo. Normalmente hay uno general al principio y si los puedo agrupar, estos son prodigios. Estamos hablando de niños precoces. Bueno, creo que es sencillo, ¿no? ¿Lo ven? Les muestro cómo son los Savants y nos vamos. Si yo quiero ver Savants, pico en neurología, fíjense lo que dice, cerebro musical, cerebro lingüístico, pues se van al musical y aquí los tienen. Síndromes musicales, músicos Savants, síndromes musicales 2, músicos Savants. Voy a pinchar en uno, neurología, cerebro musical, siempre es música y lenguaje, y de las dos cosas. Síndromes musicales, me voy al 2, que es donde están los Savants, y por ejemplo aquí estará George Amato, pincho ahí, ahí se dice adquiridos, este es el de la lesión, y aquí está, aquí está Derek Amato, pinchas, claro, muchos están en inglés, ya lo sé, y se despliega una pestaña donde ven el vídeo en YouTube, y si quieren vuelven aquí, están en el mismo punto. Están todos agrupados. No voy a ponerlo ahora Derek Amato, pero esa persona, vamos, que sí existe, ahí lo tienen. Se han hecho documentales y de todo. Sin estudiar música. Esto no es para desanimar a nadie. Yo, pues en fin, cada cual dedica su tiempo como creo, y Penélope igual, pues a veces bajamos a los infiernos y lo que encontramos por ahí lo traemos. Es decir, personas o cosas que son de este mundo. Como decía Leonardo, tienen pelo, corren por el suelo, que están ahí y habrá que explicarlos algún día. Bien, pues un placer, Victorio, gracias por la atención. Saludo a mi madre también. Muy bien, nos vamos a...